Oso zaila da, Jaun agurtariok, agintariok, sarituak izan zareten lagunok, donostiarrok. Sari agortzean, pozez gainezka, baina eraberean arraro sentitzen aizela biotxuet. Zeren gaur ez nator orkestra edo eta koroak zuzentzera, gaur zuei nire eskarrak ematera nator. Nik ez dakit donostiari edo donostiarroi askorik eman dizuedan, baina donostiak eta donostiarrok asko eman didazuen niri. Eta sari hau hartzea, ohorea da niretzat. Bihotzez eskertzen dizuet. Distinguidas autoridades, compañeros galardonados y donostiarras, estar aquí frente a vosotros sin batuta, ni una orquesta, ni un coro, ni el traje de frac, ni cara al público. Es una situación extraña para mí. Este es el Juanjo, ese es el Juanjo que conocéis de otras veces. Hoy he tenido la delicadeza de dejarlo en casa y traer el otro Juanjo. Ese Juanjo del humor a veces surrealista, el amigo, el Juanjo de los que me viven y me sobreviven. Vuestro compañero. Entonces, con ese Juanjo que habla hoy es con el que me gustaría que os quedarais para el día de San Sebastián, tanto hoy como mañana. Aprovecho que he traído luego la lista, si tengo más tiempo, de toda la gente que tengo que agradecer. Iré leyendo uno por uno si me da tiempo. La voy a dejar acá. Y aquel Juanjo que he dejado en casa durmiendo me ha dicho que como soy un poco libre, que me traiga también un reloj para controlar el tiempo, porque si no me despisto bastante. Lo voy a dejar delante de la ciencia. Perdonad estas bromas, pero es ese Juanjo que tengo yo que otros igual no conocen. Bueno, quiero que sepáis que nunca me he perdido el día de San Sebastián, ninguno de los años de vida. Es un día obligado en mi agenda ver disfrutar a mis amigos. Las calles retumban con el redoblar de los tambores y barriles. Es el único día del año que dura más de 30 horas. Nos sale el espíritu donostiarra, simpático, jatorra, y disfrutamos todos, desde el que iza la bandera, el que sale por primera vez con la castola, tocando su tambor, el único que puede hacer es asomarse a la ventana porque no puede salir de casa, pero ve vibrar a Donostia, a los donostiarras, el que viene de fuera porque es el único día del año que no puede perder, de verdad. Perdonad que me pongo un poco niñosierra, pero es el único derecho y es un derecho que tenemos por haber nacido aquí. Y de eso me enorgullezco hoy más que nunca. Voy a seguir, no sé si se acabó el tiempo. Recuerdo muchos años de mi vida cantando, tocando en las charangas, en las orquestas, bandas, coros, en las izadas, arriadas, tambor de oro, etcétera, muy largo, etcétera. Momentos que forman parte de nuestra vida en San Sebastián. Y ahora, por si fuera poco, puedo añadir también este acto en el que voy a recibir la medalla a Mérito Ciudadano, que ya no me la quita nadie, espero. No trate que me pase de tiempo, pero este Mérito Ciudadano me hace mucha gracia, ¿no? Que yo me pregunto, ¿qué mérito ciudadano he hecho yo para merecer esto? No sé, nacer en Donostia, quizá, quererla, no, para mí no tiene mérito. Sale verdaderamente biocetic ateratzen que sale desde dentro. Y así que si me permitís, voy a sumar este galardón a mi currículum. Será algo que siempre lleve conmigo y que me acompañará allá donde vaya. Y servirá para poner la guinda a ese currículum que empieza en Juan José Orcón, nacido en Donostia, San Sebastián. Y terminará flipante. Tiene medalla al mérito de ciudad. Es alucinante. Aparte de todas las orquestas, soy alucinante, pero no. Que cada vez vaya a México a terminar, porque si no voy a poder leer todos los nombres. Beti izan da nirekin eta nigan musika. Siempre he creído en la música, en las corcheas
y su lógica para razonar, pero después de todos estos años frente a las partituras, a músicos, frente a compositores, me pregunto, ¿qué es la música? ¿Quién decide la razón? ¿Quién la ha visto alguna vez? He buscado en libros, en historias, en mis propios sueños, a diario, y nunca he conseguido una respuesta aceptable. Si no me paso. Pues bien, esta medalla y estos días previos me han ayudado a resolver esta gran duda. He hecho el descubrimiento más importante de mi carrera. Una lección que nunca olvidaré. Solo en las misteriosas ecuaciones de la adversidad puede encontrarse alguna razón lógica. Estoy aquí gracias a vosotros, familia, amigos, grandes amigos. Buenas razones, buenas personas, músicos, cantantes, donostiarras. Vosotros sois todas mis razones. Eskerrik asko benetan, bihotzez. Donostiarrak, gora Donosti, gora bihotzez.